17 para el contexto y luego vamos a centrarnos en el versículo que yo les mencionaba. Dice, respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras las pronunció Juan el Bautista. Se recuerda usted probablemente de Juan. Sabemos que era primo, ¿no? Del punto de vista humano, materno, del Señor Jesucristo. Al menos 6 meses de anticipación nació Juan el Bautista con respecto al Señor Jesucristo. Y hay algunas particularidades de este hombre, de Juan. Por ejemplo, su vestimenta, ¿no? Su vestimenta era, dice la Escritura, de piel de camello. Hoy se usan otros tipos de pieles, pero la de este hombre era una piel de camello. Y su comida no eran manjares delicados, sino que dice la Escritura que eran langostas y miel silvestre. Esa era su comida. Juan era un hombre humilde desde todo punto de vista. No solo por cómo vivía, no solo por lo que comía, no solo por cómo se vestía, sino por cómo se condujo en el ministerio que realizó. Juan el Bautista se apartó al desierto y allí predicaba el arrepentimiento, ¿no? Y confrontaba a la nación de Israel con su pecado. Confrontaba al pueblo, a los líderes religiosos de la época, les confrontaba con una religión vacía y muerta, con una religión que ponía más importancia en cumplir los mandamientos externos que en lo interno y en el amar al prójimo. Por eso es que Juan denuncia esa religiosidad del judío, ¿no? De ese tiempo. Y le va diciendo generación de víboras, ¿no? Y el Señor Jesucristo va repitiendo esa expresión también. Y entre otras cosas, ¿por qué decimos que su humildad es manifiesta no solo por cómo comía, por dónde vivía, por cómo se vestía, sino por la actitud que él tuvo durante el servicio al Señor? Él, si hay un distintivo que tuvo Juan, es que nunca atrajo la atención sobre sí, sino que decía, miren a Cristo. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y se recuerdan ese pasaje cuando dice, Juan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú, Juan? Y él dice, solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas también hablamos de cuando Juan el Bautista confronta a Herodes, el tetrarca, porque tenía a la mujer de Felipe, su hermano? ¿Se recuerdan? Y estando preso en la cárcel, Juan lo confronta con su pecado y producto de un deseo de la hija de la mujer de ese tiempo de Herodes, mandan a matarlo y Juan es decapitado. Así muere Juan. Pero este hombre, paréntesis, el Señor le tenía en una estima tremenda. Reconocía la obra de Juan, el ministerio de Juan, la predicación de Juan, la vida de Juan. Y este texto que hemos leído, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo vamos a separar en 3 partes. Primero es necesario, luego que él crezca y tercero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, yo mengüe. Es un texto tan corto pero tan lleno de enseñanza. Esa expresión es necesario, la palabra necesario puede significar algo obligatorio, algo conveniente o algo preciso. Algo obligatorio, algo conveniente, algo preciso. O sea, es obligación, podríamos decir, que él crezca y que yo mengüe. Es conveniente que él crezca, pero que yo mengüe. Es preciso que él crezca, pero que yo mengüe. En cualquiera de sus acepciones utilizadas en las Escrituras,
este texto lo único que hace es profundizar más este mismo concepto. La muerte del yo y que poco a poco Cristo comience a definirse en la vida del creyente. Madurez espiritual no es años de iglesia. Madurez espiritual no es instituto bíblico. Madurez espiritual no es saberse la Biblia de memoria. Madurez espiritual es Cristo reflejado en la vida del cristiano. Si tuviéramos eso, hermanos, si viviéramos como Cristo, si reprodujéramos la vida de Cristo en nosotros, entonces estaríamos más cerca de la madurez espiritual. Sabemos que toda nuestra vida marcharemos en pos de eso y lucharemos con eso, porque luchamos con nosotros. Y vamos a ir desarrollando este tema hoy. Ahora, la expresión es necesario. Me llamó la atención cuando uno lo empieza a buscar en la concordancia, me llamó la atención la reiteración del concepto necesario. ¿Cuántas veces se repite en la Biblia la palabra necesario? Y eran tantas veces que dije, bueno, una de las formas de estudiar estos conceptos es reduciéndolos a su círculo inmediato. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite la palabra necesario en el Evangelio o en el capítulo 3 primero? ¿Cuántas veces se repite la palabra necesario en el Evangelio de Juan? ¿Cuántas veces se repite la palabra en el Nuevo Testamento? Y luego abarco toda la Biblia. Pero esa es una manera de sacar mayor provecho a los textos. Una palabra, ¿cuántas veces se repite en el Evangelio? ¿Cuántas veces se repite en la carta? ¿Cuántas veces se repite en el libro? Porque no olvidemos que hay palabras claves en la Biblia, ¿cierto? Hay un énfasis que el escritor, el Espíritu Santo por medio del escritor quiso dar. Y ese énfasis nosotros debemos rescatarlo y sacarlo a la luz para nosotros. Entonces la expresión es necesario se repite 8 veces en el Evangelio de Juan. De estas 8 veces es referida a 6 temas distintos. Y vamos a verlo de manera breve. En primer lugar, fíjese que en el capítulo 3, versículo 7, este versículo es tan conocido. Note por favor, recuerde que ponga en su mente que estamos viendo la expresión es necesario. Capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Es necesario, en primer lugar, nacer de nuevo. Fíjese que en el mismo capítulo 3, en el versículo 7, repite la expresión, ¿qué cosa es necesario? ¿Sabe qué es necesario? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo definimos el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual Él da vida o Él imparte vida eterna al creyente. El nuevo nacimiento es el acto de Dios por el cual Él imparte vida eterna al creyente. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Bueno, cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. En el momento de creer, de arrepentimiento y de creer en Él como nuestro Salvador, se produce el nuevo nacimiento. No tiene que ver con una sensación física, no tiene que ver con lágrimas, con risa, con una sensación, ¿me entiende? Algo de los sentidos. No, es algo que ocurre sin que el creyente necesariamente experimente algo espectacular. El nuevo nacimiento ocurre en el momento de creer. Algunos textos, 2 Corintios 5:17, usted lo sabe de memoria, ¿se acuerda? De modo que si alguno está en Cristo, eso es nuevo nacimiento. Qué interesante que es necesario nacer de nuevo, eso es lo primero. Si yo no he nacido de nuevo, todo lo demás que viene, yo no puedo dejar que Cristo crezca si yo no he nacido de nuevo. Es el primer paso, es el nuevo nacimiento. ¿Usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Ha visto usted que después de una manifestación de creer en Cristo ha notado y ha visto cambios en su propia vida? Usted debe y debemos confrontarnos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, hablando del nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo, capítulo 3, versículo 7, y veamos ahora lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, referido al nuevo nacimiento, a la regeneración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es eso? Nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Juan capítulo 4, ahí al ladito. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 1 de 1 Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Capítulo 5, versículo 18. ¿Vio cómo se repite acá el mismo concepto? Nuevo nacimiento, nacido de Dios, en 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, etc. Pero ahí está lo que queremos enfatizar, es esto. Os es necesario nacer de nuevo. Y esa conversación en Juan capítulo 3, sabemos que era con Nicodemo. Se acerca de noche. Algunos dicen que fue por temor a los propios líderes judíos, ¿no? Pero se acerca de noche por temor a ser expulsado, como ya habían expulsado a otros de la sinagoga. Nicodemo, siendo un principal, se acerca de noche a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿no?, que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y se lo repite acá esta palabra, esta expresión. Es necesario nacer de nuevo. Querido amigo, querida visita que nos acompaña, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene esa seguridad de haber nacido de nuevo? ¿Ha experimentado el nuevo nacimiento? Examinémonos, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. Segunda expresión, es necesario, Evangelio de Juan. Capítulo 3. Fíjese que en el capítulo 3, esto también me llamó la atención, en el capítulo 3, 3 veces se repite la expresión es necesario. Ya vimos una, 3:7, es necesario nacer de nuevo. Ahora 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo es necesario nacer de nuevo, era necesario que el Señor Jesucristo fuera muerto, crucificado en la cruz del Calvario. Era necesario. Como dice allí el texto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y pone una comparación. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Claro, se recuerda de ese episodio, está en Números 21, cuando el pueblo murmura contra los líderes y el Señor envía serpientes ardientes que muerden al pueblo. ¿Se recuerda? Y muchos estaban muriendo por el resultado de las serpientes. Entonces el Señor le manda, construye un asta y pone una serpiente, levántala y di al pueblo, todo aquel que mire a la serpiente será sano en ese momento de la mordedura. ¿Qué figura de Cristo? Era necesario que Cristo, el Salvador del mundo, sea levantado en una cruz para que todo aquel que le mire por fe no reciba sanidad física, reciba salvación del alma. Es necesario que el Señor Jesucristo sea levantado. Era necesario. Es necesario nacer de nuevo. Era necesario que el Señor Jesucristo sea levantado. Mire, por favor, que esta misma expresión es necesario, se repite en 8:28 de Juan. En el mismo Evangelio, 8:28 referido al mismo tema. Les dijo pues Jesús, 8:28 de Juan, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Esos en realidad eran profecías, hermanos, que el Señor estaba ya pronunciando sobre la forma de su muerte. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Leemos del 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 34. Leemos 33, 34. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Le respondió a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Etcétera. Pero es la misma enseñanza, ¿no? Era necesario que el Señor Jesucristo sea levantado. Un pasaje más referido a esto, Mateo capítulo 16. Hermanos, la muerte del Señor Jesucristo no fue una casualidad, no fue un accidente, no fue un descuido del cielo. La muerte de Cristo obedecía a un plan diseñado. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Mire, era necesario ir a Jerusalén, era necesario padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, era necesario ser muerte y era necesario resucitar al tercer día, etc. Ahí viene la respuesta de Pedro: Señor, ten compasión de ti. Se recuerda en ese pasaje. Pero vemos esta expresión. Es necesario. ¿Qué es necesario? Es necesario nacer de nuevo. ¿Es necesario qué cosa? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya lo fue. Era necesario, Juan capítulo 20, volvemos a la expresión y al Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 9. ¿Qué otra vez se repite esta expresión en el Evangelio de Juan? En este pasaje, Juan 29. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No solo era necesario que muriera en una cruz, no solo era necesario que fuese levantado el Hijo del Hombre, era necesario que resucitara de los muertos. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Bueno, porque hombres muertos está lleno, ¿no? ¿Quién no va a morir? ¿Dónde está la tumba de los líderes de este mundo? Usted puede ir y visitar las tumbas de los hombres. De Mahoma, por ejemplo, que ellos dicen que es el profeta, el iluminado de Alá, usted puede ir y visitar el lugar. Pero de Cristo no hay tumba, porque Él la venció. Nosotros terminamos cantando en la cena eso: la tumba la encerró, el alba allí esperó. Cristo la tumba venció. Era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Juan capítulo 2, versículo 19, mire. La misma expresión referido ahora a la resurrección de Cristo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué era eso? Mire, estamos en Juan capítulo 2, en este punto. Les estaba ya anunciando la forma de morir y su resurrección. Era un anuncio que los discípulos comprendieron después. Salmo 16, 10, hablando de la resurrección de Cristo también, salmo mesiánico. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era necesaria la resurrección. Lucas capítulo 24. Era necesaria la resurrección de Cristo. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Camino de Emaús, ¿no? Se recuerdan los discípulos turbados por la muerte del Salvador, desorientados sobre el futuro. Les comienzan a recordar lo necesario que era que Cristo muriera y padeciera en la cruz. Y en el versículo 44 del mismo capítulo dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, era necesario. Era necesario su resurrección. Era necesario su muerte. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué otra cosa es necesaria? Juan capítulo 4, versículo 4. Se recuerdan ese encuentro allí con la mujer samaritana. Y dice en el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Por algún motivo era necesario que Cristo pasara por Samaria. Es interesante este tema porque la ruta más corta de Judea a Galilea era pasando por Samaria. Pero el judío, ¿qué hacía? Es como que usted tenga que ir, no sé, a Vespucio con Panamericana, Ruta 5, Autopista Central, tiene como 10 nombres, ¿no? Así la Panamericana. Vespucio con Panamericana, pero usted en vez de irse por Panamericana, usted agarra Vespucio y se da toda la vuelta hasta llegar a Vespucio con Panamericana. ¿Para qué? No, es que allá vive un amigo mío que hace 10 años tenemos algo en contra, entonces para no acordarme de él no paso por su casa, entonces me doy toda la vuelta. Eso hacía el judío normalmente, ¿no? Evitaba Samaria por la rivalidad. Sabemos ese contexto, ¿no? El samaritano, producto de la mezcla racial de judío con los asirios y sobre todo también una adoración errada, una adoración casi sincretista, una mezcla de dioses en un sentido. Entonces el judío, ¿qué hacía? Hacía la vuelta larga. Pero el Señor Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria. Tenía un plan allí. ¿Y qué podemos decir de eso? Bueno, podemos inferir que Él tenía planificado un encuentro con la mujer samaritana. Él tenía planificado ese encuentro. Él tenía planificado salvar a esta mujer y que producto de su testimonio muchos más creyeran en Cristo. Era parte de su plan. Era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿sabe qué? A veces nosotros vivimos cosas que a nuestros ojos son un gran dolor y son sumamente difíciles de aceptar. Pero Dios nos dice, es necesario que pases por allí. Señor, ¿por qué me envías esta enfermedad a mí? ¿No ves que yo te estoy tratando de servir? Y mira, el otro es fiestero, drogadicto, alcohólico, le pega a la mujer. Y está, pero 95 años y corre como ninguno. ¿Por qué, Señor, no se la tiras a él? A mí, Señor. ¿Tiene que ser la enfermedad para mí? Los planes de Dios, hermanos, son tan misteriosos y no vamos a encontrar una respuesta para nosotros acá. Pero sí puedo decir que es necesario que yo acepte su plan por más que no lo entienda. Y a veces Dios nos envía por Samaria para enseñarnos. Y Él cruzó Samaria, ¿sabe para qué? Para enseñarle a sus propios discípulos. Para enseñarles del amor. Para dejar de lado los prejuicios raciales. Para dejar de lado las nacionalidades. Le hizo pasar por Samaria. Y Dios nos va a poner en situaciones, nos va a poner en circunstancias, nos va a rodear de personas que yo digo, Señor, ¿para qué? Y Él nos dice, es necesario. ¿Qué otra expresión es necesario en Juan? Juan capítulo 4, en el mismo capítulo. ¿Qué otra cosa es necesario? ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Es necesario que resucite al tercer día? ¿Es necesario pasar por Samaria? Es necesario, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La expresión nuevamente, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Y este versículo nos dice mucho. En primer lugar, Dios es espíritu. ¿Se recuerda? Lo dice Colosenses 1, 15, por ejemplo. Deje su dedo en Juan. Por favor, vamos y volvemos. Colosenses 1, 15. Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. A Dios no le vemos, Dios es espíritu. Jesucristo es la revelación del Dios invisible. El invisible se hizo visible. ¿Se recuerdan en Hebreos 11 cuando dice que se sostuvieron como viendo al invisible? Dios es espíritu, dice acá, Juan 4:24. Dios es espíritu, a Él no le vemos.
Pero dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y notemos que este texto se dice en el mismo contexto de la conversación con la mujer samaritana. ¿Cierto? Porque uno decía, no, acá se debe adorar, no, se debe adorar en Jerusalén, no, en el templo, no, en este monte, etc. Y el Señor le dice, mira, es necesario que el que adora, adore en espíritu y en verdad. Y esto es para nosotros. Yo puedo venir a la reunión de corbata, de camisa, vengo con los zapatos lustrados, con el auto limpio, con la Biblia brillante, pero con el corazón lejos. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, mas su corazón está lejos de mí. La adoración genuina no tiene que ver con lo externo. La adoración que Dios busca es del corazón, es de la actitud del corazón. Por eso dijo el Señor en Juan 4:24, es necesario que el que adora, adore en espíritu y en verdad. Cuando yo canto al Señor, cuando yo doy una ofrenda, cuando participamos de la cena, es necesario que lo hagamos con la actitud correcta. ¿Cuánto nos enfocamos en las formas, vio? ¿Lo vio? Somos así. Oiga, el hermano que pasó tenía calcetines que no le combinaban con el pantalón. No está apto para la cena. ¿Cuánto nos enfocamos en las cosas externas? Y en esa búsqueda de encontrar las fallas de los otros, lo que menos hacemos es adorar al Señor. Entonces, hermanos, mire, usted y yo tenemos distintas actividades. Todos acá tenemos distintas actividades en la semana, ¿no? Por ahí alguno trabaja en una oficina, el otro anda en la calle todo el día, o la otra hermana cocina todo el día y hace las cosas de la casa. Quizá usted es jubilado, no importa. Usted está de vacaciones, no sé. Pero en todo lo que hacemos en el diario vivir podemos hacerlo adorando a Dios. Fíjese, todo lo que hacemos puede ser una oportunidad para adorar a Dios, si lo hago con la actitud correcta. Puedo estar cocinando y estar orando al Señor, estar con un corazón agradecido, con un corazón que alaba al Señor. Y puedo estar acá y estar pensando en que se me está quemando la carbonada que estaba haciendo en la casa. Es necesario que los que adoran, hermanos, adoren en espíritu y en verdad. La última expresión de Juan, porque dijimos que son 8, pero son 6 en temas distintos. Juan capítulo 9, versículo 4. Es interesante que el Evangelio de Juan registra, vio que los otros evangelios, los sinópticos, nos mencionan muchos milagros, ¿no? Es uno tras otro. Pero el Evangelio de Juan toma 7 y los desarrolla. Y en Juan capítulo 9 está el milagro cuando el Señor sana al ciego. Entre paréntesis, cada declaración que el Señor pronunció lo respaldó con un milagro. Yo soy el pan de vida, multiplicó los panes y los peces. Yo soy la luz de este mundo, dio vista a los ciegos. Yo soy la resurrección y la vida. Él resucitó a personas y resucitó a sí mismo. Etcétera. Sus declaraciones iban apoyadas con una obra, con un milagro, que testificaba a ese pueblo inmediato, a la nación, que era el Mesías esperado. Y en Juan capítulo 9, vamos a leer del 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Nos detuvimos hace poco en este pasaje, ¿se acuerda? Hablando de los padres del hombre ciego. No sé si se acuerda. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire cómo pensaban los líderes, ¿no? Decía, hay un ciego, a ver, Señor, ¿quién pecó? Este hombre simplemente era un objeto de análisis teológico. No miraron la necesidad del hombre. Simplemente dicieron, Señor, ¿quién pecó para que esté así? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y ahí sigue el relato y cómo el Señor da vista
al ciego. El Señor Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esa frase, esa forma de vida, Él la respetó siempre. Por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 34. Nos volvemos a remitir al Evangelio de Juan. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note el concepto de seguir la voluntad de Dios y hacer sus obras. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 36, del mismo capítulo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hablando de las obras que el Padre quería que el Señor Jesucristo hiciese. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, siempre pensando en el que le envió. El Señor Jesucristo decía, Señor, 12:44. El capítulo 6, versículo 38 me llamó la atención, hermanos. Dice, lo leímos recién, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es para nosotros. Hermanos, debemos vivir no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos salvó. Entonces, ¿cuántas veces yo construyo una vida en base a lo que yo quiero? Ayer hablábamos con los jóvenes sobre el noviazgo. Y hablábamos, porque ustedes saben que Pepe y Esther se casan la próxima semana. Y nos poníamos contentos con ellos, por supuesto. Pero también hablábamos del noviazgo, de cómo ellos deben decidir correctamente, buscando una mujer y un hombre creyentes, que amen al Señor y que tengan metas y planes parecidos. Entonces, ¿cuánto buscamos nuestra voluntad? ¿Cuánto buscamos realizar nuestras obras? ¿Cuánto buscamos realizar nuestros planes, lograr nuestros sueños? ¿O no es lo que nos dice el mundo? Vive para ti, disfruta el momento, alcanza tus metas, satisface tus deseos. Busca y sigue lo que te hace feliz, sigue tu corazón. ¿Eso nos dice o no? Claro. Céntrate en ti. Y el Señor Jesucristo dijo, es necesario hacer las obras del que me envió. Y esto está en relación con el resto del versículo 30 de Juan 3. Pero es necesario, dijo el Señor Jesucristo, hacer las obras del que me envió. Hermanos, para nosotros, es necesario que nosotros busquemos su voluntad en la vida. Es necesario. Fíjese que usted necesita comprar un auto, busque la dirección de Dios. Usted necesita comprar una casa, busque la dirección del Señor. Necesita tomar una decisión sobre algo, busque la dirección del Señor. ¿Se quiere cambiar de trabajo? Bueno, ore, pero no lo haga de manera independiente. Porque cuando yo vivo de manera independiente, el resultado de mi vida es lo que yo creé. Y realmente nunca es mejor de lo que Dios tenía diseñado para mí. Entonces, la vida del creyente debe orientarse hacia buscar la voluntad del que nos salvó. En todo, hermanos, en todo. Decisiones importantes, pequeñas, en todo vamos a ver la mano de Dios. Tenemos que tener ese deseo, esa oración, esa búsqueda, sabiendo que no hay nada mejor de lo que Él le pueda dar a usted. Volvemos a Juan capítulo 3, versículo 30.
Vamos a la primera parte. Esa era la introducción, hermano. No, esta es la parte más corta. Es necesario, ¿no? Dijimos, lo dividimos en 3 partes. Y ahora viene la frase que Él crezca. Que Él crezca. Es obligatorio, es preciso, es conveniente que Él sea preeminente en la vida nuestra. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es preeminente, hermanos. Él es soberano y Él es Señor. Si yo lo discuto, es problema mío, pero Él es Señor. Si yo no me quiero sujetar a los planes, ni a su voluntad, ni buscar su dirección, es problema mío, pero Él sigue siendo Señor. La ventaja es que si yo busco su voluntad, yo soy el beneficiado. Él no. Dios no me necesita a mí. No necesita mi servicio. No necesita mi fidelidad. Si no hablo yo, las piedras hablarán, dice. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos. Colosenses 1, 18. Leemos del 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Es necesario que Él crezca en nosotros. Es necesario que profundice yo en sus enseñanzas, que imite su amor, que vea el ejemplo de su interés en las personas. Es necesario que vea su misericordia y yo reproduzca la misericordia suya en beneficio de otros. Es necesario que al experimentar su gracia en mi vida, también manifieste gracia a otros. Es necesario que Él crezca, todos sus atributos. Esos atributos que son exclusivos y los que Él nos transmite, como el amor, como la misericordia, esos tenemos que nosotros también hacerlos crecer en nuestra vida. Es necesario que Él crezca. Juan capítulo 13, versículo 13. Es necesario que Él tenga la preeminencia en todo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Esa es una declaración. El Señor lo es. Pero ¿cuántas veces le llamamos Señor y discutimos? A mí me llama la atención que el Pablito, él tiene 2 años, un poquito más. Y su palabra más usada no es papá ni mamá, es no. Y si yo la contabilizara en el día, creo que necesitaría calculadora. Porque las cantidades que nos dice no es tremendo. Papá, no, mamá, no quiero, no, esto, no, esto. No. Y uno busca hacerle el bien y él me dice, no, pero es que es para no quemarte. ¿Quiere tocar el agua? No, es que te vas a quemar. ¿Quiere el cuchillo? No te sirve. No, el cuchillo. Y pelea porque lo quiere. Pero él no sabe que le va a hacer daño. Nosotros con Dios vivimos así. Y el Señor nos saca cosas y dice, Señor, no, esto es mío, Señor. ¿Qué pasa? Y el Señor dice, no, es que esto te daña. Te lo quito por tu bien. Te lo doy porque te va a servir. Cuando Cristo empieza a tener el primer lugar en la vida, yo comienzo a ver todas las circunstancias adversas de parte del Señor. Y no vivo afligido, no vivo amargado, no vivo quejándome. Vivo con contentamiento. Qué difícil. Es necesario que Él crezca. Y segunda parte del texto, pero que yo mengüe. Juan capítulo 1. La palabra menguar es lo mismo que significa en castellano, ¿no?
A ver, nosotros usamos poco la palabra menguar, en realidad la usamos poco, cada vez menos. El vocabulario nuestro se reduce cada día más, ¿no? Yo creo que en cada generación se perderán unas 100 palabras. Cada vez usamos las mismas palabras para todo. Pero la palabra menguar tiene que ver con una disminución de rango o de influencia. Y Juan capítulo 1, versículo 19. Por eso es importante estudiar la Biblia con un diccionario básico, con un diccionario bíblico, con una concordancia, porque cuando usted estudia la Biblia aprende de todo, aprende historia, aprende geografía, aprende matemática, aprende de todo y sobre todas las cosas aprendemos del Señor. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los discípulos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Se acuerdan que lo mencionamos esto? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Mire esta frase, ¿qué dices de ti mismo? Mire la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Juan tendría la oportunidad acá de haberse tirado todos los pergaminos encima. ¿Cierto? Oye, mira, yo podría haber dicho todo lo que hacía y sin duda era cierto. Pero él decide en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y la pregunta para nosotros es esta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Sabe qué, hermano? Es necesario que nuestro yo mengüe. He tenido la oportunidad de conversar con algunos hermanos que ya han conocido al Señor potente, arrogante, peleador, discutía. Las tenían todas. Y el Señor les transformó. ¿Cierto? Una transformación en el momento de creer, pero el Señor después siguió transformando su vida, llegando a la maduración en la fe. ¿Y sabe cuándo ocurre eso? Cuando yo entiendo que mi yo debe desdibujarse. Quizá usted en su propia vida se ha dado cuenta que el Señor ha hecho una obra. Y usted antes respondía de una manera o era indiferente con la gente. A mí no me interesa a nadie. Yo vivo y si estoy bien yo, que el otro se muera, me da lo mismo. Así vivía usted quizá. Y después de conocer a Cristo, su yo empezó a cambiar y empezó a identificar en su propio yo un enemigo interno, nuestra carne. Quizás tenemos mal carácter, quizás somos tercos, somos porfiados, como dice, es muy tirado a sus ideas, ¿vio? Quizás tenemos malas reacciones, nos vivimos enemistando con la gente, tenemos celos del otro, hay rencores en el corazón, no sé. Que el yo mengüe, hermanos. ¿Sabe cuándo nos ofendemos con facilidad? Cuando nuestro yo es un fortachón. Saludar. Es necesario, hermanos, que el yo mengüe. Es necesario. Jugando a la pelota, manejando. Difícil, ¿eh? En la casa. Cuando no le hicieron la ropa, la comida que usted quería. Cuando no le plancharon la camisa a la raya. Que el yo mengüe. En la iglesia. Cuando el hermano le sacó la última cucharada de azúcar y usted vio el azucarero, no hay nada. Le muestra los dientes, las garras. Más de él y menos de nosotros. Más de él y menos de nosotros. Pero la vida cristiana muchas veces la vivimos al revés. Más de mí y menos de él. Más de mi voluntad y menos de la suya. Más de mis obras y menos de las suyas. Más de mis planes y nada de los suyos. Más de él y menos de mí. Que su imagen se defina en nosotros y que nuestro yo se desdibuje para ser semejantes al Hijo. Eso es madurez. Eso es madurez. Fíjese que esta frase que leíamos recién, que el Señor Jesucristo dice que es la voz de uno, el profeta Juan, el Bautista, fue el primer profeta luego de los 400 años de silencio. Mire, si usted va a Mateo, la hoja previa,
Hay una hoja en blanco, no en las Biblias. Entre Malaquías y Mateo, en 400 años no pasó nada. El Señor no se manifestó al pueblo en 400 años. Y el primero por quien habla después de 400 años, ¿por medio de quién lo hace? De Juan. Oye, cualquiera se hubiera, voy a usar una palabra antigua, cachiporreado. Ya no se usa. Ese es una cortina para la palabra cachiporreo. ¿Ya? Hermanos, pasaron 400 años y aparece Juan. Pero Juan vivió con este lema: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, hermano, Gálatas 2:20 dice lo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos procurar. Que en esta semana procuremos eso. Más de Él y menos de yo. Menos de mí. Mire, mientras más yo tengamos, más desagradables somos a otros. Tenga más de Cristo y la gente le va a buscar. Su esposa le va a querer más, sus hijos le van a admirar más. La gente le va a buscar. Y no es por usted, es porque Cristo está en usted. Tengamos más de Él y menos de nosotros. Oremos.